un milagro saber que hoy es miércoles, que Dios nos ha permitido vivir y disfrutar de cosas lindas y buenas que pasan en nuestro alrededor. Tenemos una familia que nos ama, tenemos amigos, compañeros de trabajo y tenemos hermanos en la iglesia que nos extrañan cuando no vamos, nos llaman, nos envían un mensaje, nos dicen que nos aprecian. Esto es lo lindo de la vida cristiana. Por allí Amén. tengo algunos detalles en el internet, hermanos. Hermanos, ustedes me van a disculpar un poquito. Vamos a ver si esto mejora. Espero que sí. Un abracito para todos y vamos a ver qué más viene para hoy, porque la temática de hoy está muy linda. Sí, señor. Gracias, Beto. Un abrazo. Nosotros sí que sufrimos aquí en Palabra Viva con el internet, ¿no? Sí sufrimos, porque son asuntos que se salen de nuestras manos, hermanos. Pero para gloria del nombre del Señor Jesucristo, Betico, nunca, por más de 4 años, Palabra Viva siempre ha estado presente compartiendo el estudio que corresponde a ese día. Hay días donde hemos tenido que publicar un ratico más tarde, pero casi siempre estamos ahí en punto de las 5 de la mañana haciendo el ejercicio. Así que bueno, bienvenidos. Vamos a orar entonces y estudiamos hoy, Betico, nada más ni nada menos que la fe de Cristo. Tremendo estudio el de hoy, la fe de Cristo. Señor. Vamos a orar. Cariñoso Dios, Señor, te damos gracias por este momento tan especial que nos das para seguirnos apalancando y estructurando en la palabra, seguir creciendo en la vida espiritual, y pues te pedimos tu compañía ahora que vamos a abrir la Biblia para que tú nos guíes y nos enseñes. Lo rogamos todo en el nombre de Jesús, que es nuestro amigo, nuestro Salvador y nuestro consejero. Amén y amén. Amén. Amén, gloria a Dios. Muy bien, Fabio. La fe de Cristo. ¿Sabes que estudiando esta lección, quedé sin cabeza, Fabio? Literalmente, quedé sin cabeza. Porque, ¿cómo poder entender la fe de Cristo desde quien representa? Porque, Fabio, mira, nosotros podemos hablar de la fe de Cristo siendo humano, o podemos hablar de la fe de Cristo siendo Dios. Ok. ¿No? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de la fe de Cristo siendo Dios, Fabio, ¿fue capaz de crear al ser humano? Porque la Escritura dice que por Él fueron creadas todas las cosas, ¿no? Sí. Entonces, ¿fue capaz de crear al ser humano aún sabiendo que el ser humano iría a pecar? Conociendo de antemano que el ser humano iba a fallar. Aún sabiendo, Fabio, que tendría que encarnarse, o sea, humillarse al punto de la encarnación para entregar su vida en favor de los que necesitaban salvación. Eso fue lo ¿no? que hizo Él, sí, señor. Ok, por eso, viéndolo desde el punto de vista de el Cristo a Dios, no humano encarnado. Ahora, del humano encarnado, Fabio. Wow, qué dependencia tan, es que cómo podría decirlo, Fabio, Tan fuerte, tan especial, extrema. No, extrema, creo que esa era la palabra que yo estaba buscando, tan extrema, Fabio, porque es que fue una dependencia total de su padre cuando él tuvo en su humanidad independencia de razón. Porque no olvidemos que cuando Cristo Jesús se pierde, ¿no? Se pierde de José y María, y cuando lo encuentran después del tercer día, él dice, bueno, ¿y ustedes por qué se preocupan? Si en las cosas de mi padre, en los negocios de mi padre, es donde yo debo estar y aquí estoy, ¿no? Entonces, esa dependencia, wow, en su padre, impresionante. La verdad es que ver la fe de Cristo no es simplemente hablar de una relación, es de un ser que ni siquiera podemos describir totalmente, porque lo que conocemos de él es lo que está plasmado desde el Génesis hasta el Apocalipsis, pero muchas cosas mejores vienen, así que no se despeguen de este canal. El tema de hoy, Beto, la fe de Jesús, la fe de Cristo, nos puede poner en dos planos, ¿no? Sí. En el plano de es imposible tener la fe de Jesús. Lo puede llegar a decir uno, es imposible llegar a tener la fe de Jesús. O dos, alentarnos y animarnos y saber que es una promesa cuando el Señor nos ha dicho que nosotros le veremos cara a cara y que Él nos va a decir a nosotros, bien hecho, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel. En ese momento, Beto, que nosotros recibamos esas palabras de Jesús,
hemos aprendido a tener la fe de Jesús, que no es cualquier fe, que es la fe más suprema, más elevada, más pura que nosotros podemos haber visto, escuchado, porque no hemos experimentado todavía. La hemos visto y hemos escuchado de esa fe. Y es una fe que nos desafía. Y Pablo, claro, nos desafía mucho. Y Pablo lo expresa de la siguiente manera, Betico. Okay. Porque Pablo dice que no se trata de hacer las cosas para Cristo, sino que Pablo dice que se trata de vivir unidos a Él, y eso es muy diferente. Cuando, claro. Sí, me alcanzas a captar. Claro, total. Una cosa, Beto, es uno hacer las cosas para Cristo y otra cosa vivir unido a Él. Entonces nosotros usualmente nos preocupamos es por hacer las cosas para el Señor. Nos preocupamos por trabajar para el Señor. Nos preocupamos de estar ocupados en las cosas del Señor. Y uno dice, ese que está haciendo tanto para el Señor, ese sí es el verdaderamente espiritual, ese sí es santo, ese es un verdadero cristiano. ¿Qué va, Beto? No necesariamente. Lo que Cristo pide de mí es que yo esté unido a Él. Y cuando yo estoy unido a Él, Beto, entonces todas esas cosas que yo hago para Dios van a salir de forma natural como resultado de la intimidad que tengo con Él. Ahora no tengo que esforzarme para hacerlas. No tengo que tener ese esfuerzo es la palabra, ¿no? Tengo que hacer esto y tengo que hacer lo otro, y tengo que hacerlo de esta manera y tengo que hacerlo de esta manera porque me están mirando, ¿qué van a decir? No, nada de esto empieza a ser importante, sino que ahora el estar unido a Él, todo lo que me circunda va a fluir de manera natural. Y eso es lo que Pablo expresa. Ahora, ¿cómo Pablo lo expresa? Betico, por allá en el libro, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 5, el versículo número 7, Pablo declara algo poderoso. Pablo dice, de modo, mira esto, él dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, está pegado a Cristo, está unido a Cristo, se adhirió a Él, dice Pablo de una manera sencilla pero profunda, nueva criatura es. Entonces ya no vienen los esfuerzos, sino que al ser una nueva criatura, Beto, fluye el asunto, fluye. Ya no es un trabajo, sino que es un deleite. ¿Y qué significa estar en Cristo? Entonces, cuando él dice el que está en Cristo es una nueva criatura, Beto, una nueva identidad, una nueva historia, mi nueva historia, tu nueva historia y un destino nuevo. Entonces ahora ya el cielo no es un mito. El cielo no es una historia épica, no, el cielo se convierte en mi nuevo destino alcanzable, conquistable, verificable, medible. En eso se convierte el cielo. Entonces Pablo dice que estar en Dios es dejar de confiar en uno mismo. Entonces es ese contraste aquí aparece de que yo dejo de confiar en mí mismo, porque cuando confío en mí mismo estoy confiando en la carne. Y cuando confío en la carne me chasqueo, me duele, me defraudo, me chasqueo, me siento impuro, me siento lo peor. Pero cuando yo estoy en Cristo, entonces no hay punto medio. Soy de Cristo, todo lo que hago, todo lo que pienso está alineado, me lleva hacia Cristo y me lo disfruto. Termino con esto, Betico, para darte paso, que sé que estás afiladito ahí. Cuando una persona trabaja para Cristo o trabaja para la obra, usualmente se decepciona con facilidad, pero se decepciona con facilidad del comportamiento de los demás. Y te soy sincero, me ha pasado. Cuando uno está haciendo un evento, Beto, una campaña, está predicando, está dando un estudio bíblico y llega el momento de hacerle el llamado a esa persona después de haber conocido la verdad, que uno le abrió la Biblia, le mostró el plan de salvación y usted le dice a la persona, venga, y ahora hay que tomar una decisión, hay que bautizarse según el mandato bíblico. Y la gente le dice a uno, no, déjeme pensarlo, uno dice, pero ¿y qué tiene en esa cabeza, por Dios? Eso suele pasarnos, Beto, cuando trabajamos para Dios. Pero cuando uno es una nueva criatura, cuando uno, Betico, ya vive para Cristo, ya uno sabe que no es para uno presionar a la gente, ni tampoco para convencerla, sino que uno informa y sabe que el Espíritu Santo va a encargar hacia el resto. Sí, señor. Justamente, Fabio, aislado a lo que tú dices, yo quisiera que leyéramos Efesios 1:14. No sé si de pronto pudiésemos ponerlo en pantalla, Fabio. Dice Marcos 9:23, para que usted, cuando usted me va a pedir los textos, dice Marcos 9:23, sí. Todo es posible si puedes creer. Entonces,
Bueno, y yo te voy a responder como el padre que habla con Cristo porque su hijo está endemoniado Ok, y el demonio es sordo y es mudo, ok. ¿no? Entonces él le dice, ah, sí creo, Señor, pero ayúdame a creer. Ayúdame. Ayuda a mi Entonces, Fabio, incredulidad. ayúdame a creer que sí se puede. Betico, recuérdame el texto. ¿Cuál es el que dijiste? Efesios 1:4, Mira Efesios que 1. yo estaba poniendo aquí era Marcos 9:23 y es Efesios 1:4, ¿no? Sí, 1:4. Listo, 1:4. aquí vamos, ya vamos a llegar ahí porque todo es Perfecto. posible. Es que mira esto. O sea, la verdad es, este texto igual viene muy, muy hiladito con lo que tú nos has dicho. Mira lo que dice. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo Amén. para que fuésemos, ojo pues a esto, santos y sin mancha delante de él. Entonces nota, Fabio, porque es que cuando yo leo este texto y cuando yo me voy a lo que hemos venido hablando de la fe de Cristo, si yo quiero tener la fe de Cristo no comienza en el creyente en el momento de la conversión. Y es que nosotros creemos eso. Nosotros creemos que mi nueva criatura, mi nueva fe, mi nuevo ser comienza a existir en el momento de la conversión. Falso. Sí, falso. ¿Cuándo inicia? Inicia en el propósito eterno de Dios. Él dijo desde antes de la fundación del mundo. Correcto. Entonces, si desde antes de la fundación del mundo el Señor nos escogió, nos eligió y nosotros hemos tomado la decisión de aceptar esa elección, Fabio, todo lo que yo haga no debe ser para ganarme la salvación, sino como tú lo has dicho, vivir en Cristo. Fabio, y vivir en Cristo, o sea, aquel que vive en Cristo, Fabio, no lucha por ser aceptado, sino vive porque ya fue aceptado en Cristo. Amén. Entonces no está preocupado porque, ay, ¿será que si me voy así, si me veo bien en la iglesia? ¿Será que si me peino así? ¿Será que si me pongo esto? ¿Será que si como esto? ¿Será que si canto esto? ¿Será que si escucho esto? Ya, o sea, eso no preocupa, Fabio, porque aquel que ya fue aceptado por Cristo vive según el modelo de Cristo, pero lo vive no por remordimientos, sino lo vive con gozo, lo vive con felicidad, porque Cristo vive en él. No sé si me hago entender. Totalmente, Betico, te haces entender perfectamente y voy a enriquecer eso que estás diciendo, manifestando que el que está en Cristo no lo hace para exalzarse a sí mismo, no lo hace para mostrarse él como mejor, como santo, sino antes se convierte en el servidor, se convierte en el siervo, se convierte en la persona más humilde, más tranquila, en la persona que comprende que el plan de salvación es algo completamente gratuito por un sacrificio poderosísimo y grandísimo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Eso hace una persona que está en Cristo, que tiene la fe de Cristo. Y si me permite, Betico, vivir en Cristo bajo la justicia de otro. O sea, estar en Cristo y la fe de Cristo es vivir bajo la justicia de otro. ¿Qué significa esto? Sí, claro. Pues que estar en Cristo significa que su obediencia, la obediencia de Cristo, cuenta como mi obediencia. ¿Me estás dando a entender? La obediencia de Cristo cuenta. Claro, Fabio. Sí, dímelo. Y yo te lo puedo decir de esta manera. Repítelo. ¿Cómo lo dices tú? ¿Cómo lo dices Listo. tú? La obediencia de Cristo cuenta como la mía. Su obediencia cuenta como la mía. Perfecto. Ahora mira cómo yo la tengo. Y que esto es hermoso. Mira esto. Cristo toma mi pecado y yo recibo su justicia. Epa, hermoso. Bien pintadito ese panorama. Igual. Cristo toma mi pecado y yo tomo su justicia. En otras palabras, puedo seguirlo enriqueciendo. Su victoria cubre mis fracasos, ¿no? Eso es. Su victoria señor. cubre mis fracasos y su vida reemplaza la mía. Tanto que Él lo hizo obviamente en la cruz del Calvario. Por esa razón, Beto, cuando uno va al escenario de Apocalipsis, el Padre le pregunta a Jesús y le dice, ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco, no? Y que están así, ¿de dónde salieron? ¿De dónde viene esta gente? Y el Señor Jesucristo le dice, esos son los que han salido de la gran tribulación.
y yo los compré con mi sangre. O sea, en otras palabras, Cristo se puso al frente de la batalla para pelear por ti, para pelear por mí, y la conquista de Cristo es mi conquista. La obediencia de Cristo es mi obediencia. Él toma mi pecado, como lo dijo Betico, y yo tomo su justicia. Yo tomo la parte que a mí me tocaba dura, la tomó Cristo. Él fue el cordero que fue a morir, según Romanos 6:23. La paga del pecado es muerte. Él vivió, experimentó eso por mí. Y eso solamente se llama amor, se llama gracia. Ahora, Beto, cuando uno entiende el asunto de vivir en Cristo, lo único que uno puede hacer, Betico, es vivir agradecido. Dime, ¿quién no tiene que vivir agradecido cuando experimenta esto? Una obediencia que no fuimos capaces, Él la toma. Un pecado nuestro, Él lo toma y nos da su justicia. Las victorias de Él las pasa para nosotros, porque Él es la primicia y nosotros somos herederos con Él, ¿no? Sí, señor. Pero no solamente eso, Fabio, es que, mira, vamos a leer un texto. Bueno, no lo vamos a leer, no lo vamos a poner en pantalla, Ok. pero quienes nos están viendo sí pueden leerlo. Fabio, es que 2 Corintios 5:21 dice esto, que ha sido mal interpretado por algunas personas. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Entonces muchos dicen, si ve, Cristo pecó. No, Cristo no pecó. La Escritura declara que vivió sin mancha y sin pecado. El único sumo sacerdote y el único cordero que podría a nosotros salvarnos. Ahora, Fabio, siendo así, ¿no? Siendo así, esto es hermoso porque ya Dios no me ve directamente a mí. Por Cristo, Dios ve a Cristo y no me ve a mí. Cuando ve a Cristo y que yo estoy amparado por Él, entonces Él dice, bienvenido, haces parte de ese grupo selecto de salvados, pero no porque te lo merezcas, es que mi Hijo lo hizo por ti. Correcto, No, Fabio, correcto. esto es maravilloso, Correcto. esto es maravilloso. Por eso, Fabio, tú dices, ¿cómo no agradecer, no? ¿Cómo no levantar las manos y decir, Señor, a ti me rindo? Claro. Pero nota lo siguiente, Fabio, porque Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Tremendo esto. Fabio, y si en él estaba o está toda la plenitud de la deidad, estaba siendo hombre, ¿no? Mientras vivió con nosotros o entre nosotros, y lo está en este momento intercediendo por nosotros en el reino de los cielos, único y verdadero mediador, no hay otro. Fabio, entonces, todo lo que yo necesito espiritualmente está en Cristo. No necesito añadir ninguna clase de mérito, no necesito añadir ningún rito, no necesito más intermediarios. Buscar fuera de Cristo es vivir incompleto. Ok, qué bonito, vivir fuera de Cristo. Entonces, lo que nosotros necesitamos es acoplarnos a la necesidad de Cristo para no vivir para Cristo, sino, como tú lo mencionabas, vivir con Cristo, que es diferente. Sí, Señor. Precisamente ahora que tú hablas de que el Padre mira es a Jesús, ahora nos da pie para entender, Betico, y ustedes, hermanos que están aquí estudiando con nosotros, eso nos da pie para entender mejor el Padre Nuestro. Porque en el Padre Nuestro le pedimos al Padre, pero lo hacemos en el nombre de Jesús, porque si lo hacemos en el nombre nuestro, Beto, el Padre una vez le pone una X. ¿Usted qué me va a pedir usted a mí? Por eso lo pedimos, va firmada la carta en el nombre de Jesús. O sea, esto no es para mí, Señor. Esto es para Jesús. Y el Padre a Jesús, ¿cómo se le va a negar si es su Hijo amado en quien Él tiene complacencia? En otras palabras, Jesús pide por nosotros, pide por nosotros. ¿Sabes qué? Que a veces cuando uno está de niño y hay ciertas cosas que a uno de niño no le permiten, entonces un adulto va y lo hace por uno. ¿Cierto? El adulto va y dice, mire, yo vengo a comprar esto, y luego él va y lo compra y te lo da a ti. Es exactamente lo que hace Jesús. Él va, lo pide al Padre, el Padre dice, para usted todo lo que quiera, tenga. Y el Jesús viene y nos lo da a nosotros. Ahora ahí viene el asunto de que pedimos y no recibimos porque pedimos mal. Y no porque no pidamos en el nombre de Jesús o no le pidamos al Padre, sino porque pedimos para gastar en nuestros deleites.
Entonces ahí el asunto señor. es, mi hijo no haría eso, dice el padre, mi hijo no, o sea, eso que me estás pidiendo no viene en el nombre de Jesús, porque mi hijo no pediría eso, mi hijo no me hablaría de esa manera. ¿Se comprende la idea? Y eso me Sí, lleva, claro. y eso me lleva ahora, Betico, a otro asunto. Cuando uno ya comprende el asunto de vivir en Cristo y que cuando vivimos en Cristo tenemos una salvación grandísima, el vivir en Cristo me quita todo egoísmo. Entonces Sí, claro. ya yo no me guardo ese mensaje de salvación, ya yo no me guardo esa buena nueva, sino que yo tengo que hacer como Pablo, salir corriendo a llevarle esa noticia de salvación, a llevarle esa cura, a llevarle ese milagro a otras personas. Porque no es mi milagro, no es mi salvación, no es mi plan de salvación, es el plan de salvación que Cristo ideó para todo aquel que en él crea. Entonces yo no puedo atribuírmela como mía, sino que es algo corriendo. A cuantas más personas yo les pueda contar del plan de salvación, lo hago. ¿Y sabes quién lo comprendió bien? Pablo. Pablo lo comprendió a la plenitud porque Pablo atravesaba océanos, oscuridades, tormentas, para ir a decirle a la gente, en Jesucristo hay salvación. Ahí tenemos que comprenderlo nosotros también, Betico. Sí, señor, así es. Pues Fabio, el tiempo se nos ha agotado. Hoy se nos fue el tiempo, se nos fue, pero gracias a Dios porque todo tenía que decirse. Pero tenemos una promesa linda, preciosa para usted y para mí hoy. Si estamos desesperados, si hay algo que nos preocupa, si hay algún dolor, si hay alguna necesidad que tenemos, si hay alguna dificultad. Este texto es para usted, este texto es para mí. Isaías 26:3. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Alabado sea el Señor. Gloria sea al Señor. Cierre sus ojitos ahí donde está y vamos a clamar al Señor y oremos en este instante. Señor, gracias por este estudio maravilloso, Padre amado, donde comprendemos que tener la fe de Jesús y vivir para Dios y vivir en Dios es algo completamente distinto a lo que tal vez hasta ahora muchos de nosotros habíamos considerado. Pero a través de este estudio nos hemos dado cuenta, Señor, que el Padre está dispuesto a dar todo al Hijo. Por eso nosotros nos amparamos y nos apalancamos en la fe de Jesús. Gracias, Padre, por escucharnos y por respondernos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, amén, gloria al Señor. Mis hermanos, Dios les bendiga. Nos vemos mañana, 5 de la mañana, hora Colombia. No lo olvide. Chao. Recuerde suscribirse aquí al canal si le gusta este formato podcast. Si le gusta cómo estudiamos la palabra y usted se siente identificado, por favor suscríbase, comparta, comente, dele like y nos vemos mañana a las 5 de la mañana hora de Colombia. Chao, chao.